Bueno, vamos a ver. Hoy voy a empezar el vídeo un poco diferente y voy a hacer una pequeña encuesta en el canal. Me gustaría que ahora mismo respondieras a una pregunta que voy a hacer en los comentarios. No la busques en Google, no hagas trampas. Simplemente responde lo primero que te venga a la cabeza. La pregunta es esta. ¿Cuál piensas que es la religión peor valorada por todas las demás? Y también podríamos incluir en grupos religiosos o grupos de población también a los ateos y a los agnósticos. Venga, pues escríbelo, te dejo unos segundos para pensarlo. Venga, vamos allá. Pues resulta que el Pew Research Center se hizo un estudio al respecto para ver el nivel de valoración de unos grupos en cuestión de religión sobre otros. Y la respuesta sería que la religión peor valorada en los Estados Unidos, de media, son los mormones. Otra victoria más. Bueno, la gracia está y la paradoja en lo siguiente que voy a comentar. Resulta que también analizando, de media, ¿cuál sería la religión o el grupo religioso que mejor valoración da al resto de grupos, incluyendo agnósticos y ateos? La respuesta también eran los mormones. Así que, cuando vi este estudio y estos datos, me explotó un poquito la cabeza, porque tremenda paradoja el pensar que, un cierto grupo, que es el que mejor de media valora a todos los demás, es sin embargo el peor valorado, el más despreciado, digámoslo así, por precisamente esos todos los demás que, digámoslo así, tanto aprecian. Así que podríamos plantearnos en este vídeo una pregunta mucho más genérica, que tiene que ver con los prejuicios, que tiene que ver con cómo desde la sociedad vemos las cosas, se instaura un cierto relato social, popular, que muchas veces todos los seres humanos damos por sentado, y si profundizamos más, seguramente veríamos la realidad de una manera muy diferente, ¿vale? Así que en este vídeo no voy a hablar simplemente de los mormones, desde luego voy a hablar sobre mi propia experiencia, por supuesto, como en cada vídeo, pero antes de nada me presento. Yo soy Sam, en este canal pues doy mi opinión, a veces incómoda, hago reflexiones e intento pues defender aquello que creo que verdaderamente merece la pena defender. Así que, si no lo estás, suscríbete, no me seas pillín, dime en los comentarios qué es lo que te parece este tema. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Bueno, pues todo esto viene a raíz de que vi que estos días se anunciaba en redes sociales que el musical The Book of Mormon, traducido al español como el Libro de Mormón, llegará pues pronto aquí a Vigo, después de haber estado, cosechando bastante éxito también en Madrid. Voy a hablar un poquito sobre este documental para digo documental todo el tiempo, sobre este musical para ponerlo un poco en contexto. Este musical nació hace 15 años en Broadway y batió todos los récords. Esto fue en el año 2011. Por cierto, en ese año estaba sirviendo yo en Los Ángeles como misionero. Broadway está en Nueva York, por cierto. Bien, pues recibió como 9 Tony Awards, que son los premios de musicales, incluyendo el premio al mejor musical, unas, audiencias altísimas. Estamos hablando que han pasado 15 años y ese musical se sigue, exportando por el mundo. También después de estar en Broadway se fue hasta Los Ángeles, después se fue hasta Londres y a Madrid, y ahora llegará a Vigo, ¿no? Que lo he visto anunciado. Bien, es interesante para mí que este musical es de los creadores de South Park, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, South Park, esa serie de animación que no es precisamente para niños, con un humor muy ácido, muy negro, tocando muchos temas sociales, metiéndose yo creo que absolutamente con todo el mundo y demás, ¿no? South Park de hecho ya había hecho un episodio que se titula All About Mormons, sobre la historia de los inicios de la iglesia y Joseph Smith, muy satírica, también
con un cierto humor muy ácido, pero siempre lo hemos visto, por cierto, como con bastante respeto, ¿no? Es como, bueno, que South Park te haga un episodio debe ser, no sé, como algo importante. Sí, este musical también utiliza ese humor, es una sátira, como digo, bastante ácida, se parodia concretamente a los misioneros, concretamente probablemente al estereotipo de misionero que sale de Utah con poco conocimiento del mundo, porque al final son chavales de 18, 19 años, que evidentemente con ganas de comerse el mundo, pero con poco conocimiento de la vida. Y esa parodia también sobre las creencias e incluso doctrinas, muchas de ellas, por cierto, bastante tergiversadas, pero bueno, de nuestra iglesia, ¿no? Y de los miembros de la iglesia. Así que, pues bueno, de eso trata el documental. Jolín, estoy todo el tiempo diciendo la palabra documental y es un musical, ¿vale? No es un documental, desde luego. Vale, pues la gracia está en que yo en este vídeo, lo primero, no quiero pedir la cancelación de ese musical, ni protestar porque se está metiendo con mis creencias o me ofende profundamente. Con perdón, me da igual. De hecho, la gracia es esta. Ha supuesto publicidad gratuita, por así decirlo, ¿no? Como dicen en inglés, there's no such thing as bad publicity. Es mejor que hablen mal de ti que no hablen, ¿no? Cuando se estrenó el musical en Madrid, por cierto, hubo misioneros de nuestra iglesia que estuvieron a las puertas en Gran Vía repartiendo folletos. Y bueno, salió la noticia que vi en redes sociales y me encantó, que habían sido invitados estos misioneros a conocer al elenco, a entrar en el teatro y se sacaron fotos con ellos y todo eso. Así que, bueno, me imagino que para ellos sería una experiencia para contar a sus nietos de su misión. Bueno, dicho lo cual, es muy curioso ver cómo, evidentemente, si uno solamente ve ese documental y es la única fuente que tiene sobre los mormones, bueno, pues va a quedarse con un cierto relato, ¿no? Sí, la poligamia, las personas de negras o lo que sea. De hecho, a mí me ha resultado bastante interesante ver recientemente, al menos en redes sociales, cómo han habido personas que, no siendo de nuestra fe, han defendido, pero muy fehacientemente, ciertos aspectos o virtudes de los miembros de la iglesia. Uno de ellos es Alex O'Connor, que es podcaster, youtuber, centrado en el tema de la filosofía. Y él es un ateo y se centra en ética, en ateísmo, en religión. Y recuerdo como en un podcast en el que lo entrevistaba un grupo de protestantes, le hicieron la pregunta de: oye, Alex, eres ateo, si tuvieses que elegir una religión, ¿cuál elegirías? Y Alex le dijo: pues la verdad es que los mormones. Y todos se echaron a reír, pensando que estaba de broma. Pero cuando él insiste, ya se dan cuenta ellos de que Alex no está hablando en broma. Y Alex insiste y da sus argumentos. Y entonces dice: mira, encuentro a los mormones realmente interesantes. Su líder fue asesinado en un tiempo, además, en el cual era candidato para la presidencia de los Estados Unidos. Esto pasó con José Smith. Además, murió por su fe, defendiéndola hasta el final. Hay otras personas que fueron los testigos que estuvieron con él, con José Smith, desde el inicio, que dicen que vieron y que un ángel les mostró las planchas de oro, y aunque se enfadaron con José Smith, algunos fueron excomulgados de la iglesia, hasta el día de su muerte siguieron defendiendo: hemos visto al ángel y hemos visto las planchas. Entonces, que encontraba ciertos factores realmente interesantes y afirmaba que no se utiliza la misma vara de medir para con este tipo de religión que con otras, digámoslo así, ¿no? Además, dice que encontraba muy interesante el afirmar simplemente que tenemos una teología diferente y que la reivindicamos. Otro de los casos que me pareció realmente interesante es el del pastor Jeff McCulloch,
no sé si lo pronuncio bien, pero él tiene un canal de YouTube llamado Hello Saints. Jeff es un pastor evangélico y es un pastor que está en Utah, entonces está en territorio comanche, el pobre. La gracia está en que él en su propio canal dice: soy un pastor, intento comprender a los santos de los últimos días. Y dentro de este proyecto de investigación, digámoslo así, además dice que el objetivo último es la exaltación a Dios y el adorar a Jesús. Él busca mucha unión y ha podido ir a lugares tan interesantes como centro de visitantes, a una conferencia general, hablaré un poquito más adelante de lo que es. Ha podido ir a reuniones especiales solo para misioneros, pues ha sido invitado a estar en estas conferencias de zona que le llaman, o a las puertas abiertas de un templo, ¿vale? Que es, insisto, y lo hablé en otro vídeo, el edificio que los miembros de la iglesia consideramos más sagrados. Bueno, pues una figura como el pastor Jeff también en su canal defiende a los miembros de la iglesia o a la religión sin estar de acuerdo y vamos, afirmando claramente que él no considera el libro de Mormón escritura ni a José Smith un profeta. Defiende de tergiversaciones o de incluso, podríamos decir, discursos de odio, no sé si decirlos así, o insultos que otros protestantes en este caso profieren contra nosotros, ¿no? Un último ejemplo, y ha sido bastante viral en redes sociales, es el de Ben Shapiro, que ha sido, pues vamos, un discursante judío que adquirió muchísima fama y luego se involucró con la creación de este proyecto mediático llamado The Daily Wire, ¿no? Ben Shapiro, y The Daily Wire acaba de sacar unos cuantos artículos en contra de los mormones, ¿vale? Pero Ben Shapiro, en una entrevista, él dijo: estando totalmente en desacuerdo teológicamente con los mormones, tengo que decir que en los Estados Unidos representan a las personas más honestas, más buenas, más bondadosas que he conocido. Y ponía un ejemplo muy interesante. Él decía: si un niño se pierde en algún punto de los Estados Unidos, que se pierda en Provo, que es una ciudad de Utah, es un buen lugar donde perderlo. Queriendo decir que la gente pues, se esforzará, cuidará de él y a ese niño no le pasará nada malo, ¿vale? Estos ejemplos a mí me llamaron mucho la atención y, como digo, son tres que más o menos recientemente he visto por las redes sociales. Contrastan mucho con ciertos eventos que he tenido en mi propia experiencia, ¿no? Como dije antes, yo serví como misionero en Los Ángeles, en Estados Unidos, y después pude ir como turista, digámoslo así, a conocer pues un poco Utah y Salt Lake City. Y pude estar en una conferencia general, digamos, en vivo y en directo. Esta conferencia general es un evento muy importante, ocurre cada 6 meses, en abril y en octubre, donde escuchamos mensajes de la cabeza, digámoslo así, de la iglesia, del cuerpo dirigente. Entre ellos los apóstoles, profeta y otras autoridades. Siempre, todos los años, cerca de este lugar donde se juntan 21.000 personas, este centro de conferencias, hay personas protestando y la gracia está en que yo recuerdo estar allí, pues no sé, paseando, disfrutando un poco de ver los jardines, conociendo el lugar. Es todo muy bonito, hay unas estatuas, no sé, con eso que intentan emocionar o inspirar, los edificios, el templo, las oficinas de la iglesia, que están todas allí, ¿no? Y hay un lugar donde está autorizado que las personas que protestan puedan ponerse, ¿no? Porque si no sería una invasión a un lugar privado y, bueno, pues la calle es la vía pública y sí que puedes, digamos, manifestarte, ¿no? Entonces hay como lugares delimitados donde esta gente puede estar. Y estaban con un megáfono y recuerdo concretamente, hay gente a veces, pues eso, insultando, disfrazada o lo que sea, y a los miembros de la iglesia se les recomienda, por favor, ignoren a estas personas y no se enzarcen en peleas, ¿no? Bueno, esto es algo que no es nuevo, lamentablemente.
Pero recuerdo un hombre que estaba hablando mientras yo intentaba eso, pues disfrutar de ver los jardines y de lo bello que era todo. Y estaba diciendo que ese hombre decía, yo tenía un amigo y mi amigo, pues no sé, no le ayudó nadie de la iglesia y él era mormón y ahora está muerto y está en el infierno. Y está en el infierno porque era mormón. Y para mí, no sé, esas palabras no sé, no las he olvidado y han pasado bastante tiempo, pero denotaban como un grado alto de intolerancia y además me daba pena porque decía, al final tú estás poniendo en un lugar a alguien que consideras tu amigo, diciendo que está en el infierno, literalmente, porque pues entendía la vida o entendía las doctrinas, el seguir a Jesucristo de una forma ligeramente diferente a la tuya, ¿no? Eso es un poco triste. Y no creo que alguien pueda entender eso, además, hasta el punto de, con perdón, juzgar que alguien está en el infierno o en el cielo, que cualquier cristiano sabe que eso es un juicio que solamente se le debe a Dios y a nadie más. Me pareció triste. Volviendo un poco al tema y haciendo una comparación sobre estas personas que protestan, por si no lo sabíais, los misioneros de nuestra iglesia, que sirven 2 años o 1 año y medio, son estos chavalitos jóvenes, los cuales se parodia en el musical, los típicos que van con camisa blanca, corbata y una chapa, ¿no? O las chicas. Estos tienen unas normas como muy estrictas mientras son misioneros. Unos horarios, horarios de estudio también, una serie de cosas. Una de esas normas incluye al menos cuando yo servía como misionero, porque todo se va adaptando a los tiempos, pero bueno, incluía el que no predicamos dentro de otras iglesias. No molestamos a la gente que quiere ir a sus lugares de culto y que quiere pues estar tranquila en esos lugares. Respetamos profundamente la fe y las formas de adorar de otras personas. Así que normalmente, bueno, en España es que hay iglesias católicas por todos lados, a lo mejor eso es una dificultad, pero yo recuerdo siendo un misionero y estando contactando incluso gente y que mis compañeros me dijeron, Elder, aléjate de ahí porque ahí está cerca una iglesia, vamos a echarnos más para aquí, no queremos molestar a las personas que vayan a entrar o a salir de esta iglesia, como si estuviéramos, no sé, acorralándolas, a que todos los que entren o salgan por la iglesia tengan que primero ir a hablar con nosotros, ¿vale? Así que, para que veáis un cierto contraste, ¿no? Me parece correcta esa norma, ¿no? Sobre todo con algo tan íntimo y a la vez tan personal y tan sagrado como son las creencias o la adoración, la fe que tiene cada persona. Hay un artículo de fe que utilizamos en la iglesia que dice que reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia y otorgamos a todos los hombres el mismo derecho, adoren como, donde o lo que deseen. Bueno, pues esto era todo lo que quería decir en este vídeo. Como conclusión, y volviendo si acaso al tema del musical, la pregunta es no tanto que critiquen, que satiricen, que parodien. Creo que eso entra dentro de la libertad y podemos dar gracias de que tenemos la libertad de poder expresarnos, incluso de poder profesar nuestras propias creencias y tener la libertad de hacerlo y de manifestarlo, ¿no? No ser perseguidos como antaño. Por otro lado, entiendo que muchas veces nos quedamos en la superficie. Nos basta con lo que se dice de nosotros. Se dice que son polígamos, se dice que son racistas, se dice que... es que no sé, se dice de todo. Se dice que son comunistas.
cualquier cosa, o se dice que son de ultraderecha. He escuchado ya demasiadas cosas, ¿no? Seguramente un musical satírico, paródico, no será la mejor fuente de información sobre una religión, ¿no? Estaba pensando también que en estos días también surgió, estos últimos años, una serie de material, no sé, popular, de audiovisual, que se ha utilizado y a lo mejor es que es bastante atractivo para crear, no sé, historias, el hecho de tener un grupo de gente que está dispuesta por su fe a hacer ciertas cosas y demás. Y si veis en muchas series o pelis de terror siempre va una parte en la que se tira hay una secta en la cual parecen todos muy buenos pero después esconden algo, ¿no? Y siempre se tira un poco de eso, ¿no? Estaba pensando en películas como Heretic, en la cual hay dos misioneras tocando puertas y llegan hasta casa de un señor que más o menos las secuestra y bueno, y un poco pues también intenta poner en duda las creencias de ellas y demás. Otras series como en español se llama Érase una vez en el oeste, creo. Primeval... Se me ha ido. Primeval no sé qué. Y la otra sería, que ha sido muy exitosa, The Secret Lives of Mormon Wives. Todas estas cosas pues utilizan como hilo conductor o en una parte aparecen pues eso, cosas históricas o de formas de vida o de miembros de la iglesia y demás, pero no representan lo que nuestra iglesia enseña y demás, especialmente el reality show de las mujeres mormonas, ¿no? Que algunas de hecho se ha visto que no eran ni siquiera mormonas, simplemente vivían en Utah y además es que lo que precisamente muestran es pues, desenfreno, vicios y estilos de vida que no van para nada de acuerdo con lo que buscamos y enseñamos, ¿no? Simplemente eso. Así que, como decía, esto era todo. Me gustaría ver y saber cuáles son vuestras opiniones. Me gustaría que ojalá podamos, no sé, acercarnos las personas más los unos a los otros. Hace un tiempo escuché esta frase de que los prejuicios hablan de los grupos, pero el respeto viene al conocer personas. Y creo que cuando nos ponemos un poco en la piel del otro, cuando intentamos entender a los demás, al final podemos seguramente hasta aprender algo de alguien que no piensa como nosotros, que no es igual a nosotros y que incluso está en desacuerdo. Porque es que la gracia es que la tolerancia no comienza con el acuerdo. La tolerancia empieza a tener efecto cuando el que tienes enfrente no está de acuerdo contigo y tú no estás de acuerdo con él. Pero sin una cierta, no sé si llamarle tolerancia, amor, respeto mutuo, sin una serie de acuerdos de convivencia, nuestras sociedades jamás podrían funcionar, porque es imposible tener a dos individuos exactamente iguales. Así que eso era todo lo que quería decir en el día de hoy. Insisto, déjame en los comentarios, dime qué es lo que te ha parecido, si estás de acuerdo o no. Estoy más que abierto a la discusión y al debate, siempre con respeto. Suscríbete si no lo estás, no me seas pillín. Y nos veremos en otro vídeo. Gracias por acompañarme en mi viaje y yo ahora me marcho, que tengo que marchar.